Ahí con los rostros inclinados vamos a orar al Señor antes de empezar esta palabra. Decirle, Padre, realmente tu fidelidad es grande, Señor. Cuán fiel eres con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en tu casa, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Ahora te pedimos, Padre amado, que nosotros también podamos ser fieles a ti en tu palabra, Señor. Fieles al transmitirla, fieles al escucharla y fieles para ponerlas en práctica, Señor. Padre amado, te damos toda la gloria y toda la honra. Unge mi mente, unge mi vida, unge mis labios. Derrama aceite sobre mí, Señor. Unge los ojos, los oídos de tus hijos, y que ese aceite derramado sobre mí también caiga sobre ellos, para el conocimiento y crecimiento de su cuerpo, de su mente y de su espíritu. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Buenos días, bienvenidos a la casa del Padre, a esta congregación, un sitio donde nos reunimos para alabar a Dios, su iglesia ministerial Casa de David. Sean realmente bienvenidos a todos nuestros hermanos que nos ven por internet. Les damos también la bienvenida, sean bienvenidos y les damos gracias por su fidelidad al vernos todo el tiempo. La palabra dice en Juan 3, 4 al 8, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Amén. Para poder entender esta prédica que les voy a manifestar, es algo que el Señor puso esta semana en mi corazón y me hizo entender, y a mí me rompió mucho los parámetros. La prédica se llama Nacer para morir y morir para nacer. Ahora, hay dos personas acá que saben la respuesta, pero si yo les pregunto a ustedes, en su entendimiento, ¿cuántas veces nacemos y cuántas veces morimos? ¿Qué me podrían decir? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuántas veces hemos nacido y cuántas veces morimos? Una sola vez. Una sola vez. ¿Vos? Y morimos muchas veces. 2 y 2. 2. Bien. 2. Bien. Literalmente se nos ha enseñado que tenemos muerte física y muerte espiritual, ¿verdad? Bien. Pero nosotros somos trino. Entonces hay algo que no encuadra, porque dentro de lo que es la creación, siempre Dios se manifestó a través de la Trinidad. Tú eres cuerpo, eres alma y eres espíritu. Así es que hoy día vamos a romper unos parámetros que a mí me los quebró el Señor, me rompió completamente el esquema, me pateó el tablero y pude entender esto que les voy a dar. Nosotros, si somos trino, ¿sí?, tenemos que entender que en la creación se manifiesta también de la siguiente manera.
agua, tierra y aire. ¿Sí? Al principio dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La segunda parte que manifiesta la palabra dice que y Dios separó el agua de la tierra. ¿Sí? Hizo que se produjeran las plantas. Y después dice, creó el firmamento. ¿Estamos ahí? Ahora, muchas veces nos cuesta hablar sobre la muerte. Muchas veces nos cuesta hablar sobre lo que pasará después de morir, ¿verdad? Nos gusta hablar de la vida. ¿Sí? Cuando alguien nace, es alegría, es algarabía. Pero déjeme decirle que sin muerte no hay vida. Y a eso nos vamos a referir. La evolución no se contradice a lo que les voy a decir, fíjense. Tiene mucho que ver. Como nosotros somos un trino, también la naturaleza se ha desarrollado en esos tres elementos: agua, tierra y aire. ¿Sí? Ahora les quiero mostrar una cosa. La palabra dice, lo que es de la carne, carne es. Lo que nace del agua, ¿qué? Lo que nace del agua, ¿qué? ¿Y lo que nace del espíritu? Espíritu es. Siempre cuando hemos agarrado este pasaje, decimos que lo que nace del agua, lo pasamos a lo que es el bautismo, ¿verdad? Bien. Pero déjeme decirle que en la creación hay otro concepto muy interesante. Cuando estudiamos, y ustedes ya lo saben, lo que es el espíritu y la creación a través del espíritu, hablamos de tres tipos de espíritu, ¿se acuerdan? ¿Sí? Rúa, Neshama y falta uno. Rúa, Nefesh, correcto. Exactamente, en la muerte existen tres tipos de muerte, y en la naturaleza existe un tipo de muerte, dos tipos de muerte y tres tipos de muerte para la creación. A saber, las plantas mueren una vez y nacen una vez. La semilla cae a la tierra, muere y nace, da fruto, muere, nace y da fruto, muere, nace y da fruto. ¿Sí? Es decir, las plantas mueren y nacen una vez. ¿Por qué? Porque carecen de pensamiento y movimiento. Son cosas estáticas. Los animales, sin embargo, nacen y mueren dos veces. Perdón. ¿Cómo que nacen dos veces? Nacen dos veces. Porque en sí, en el vientre de la madre, está el nacimiento de ese animal. Pero cuando da a luz, en el vientre de la madre, ¿qué está? ¿En qué ambiente está? En agua. Sea huevo o sea vivíparo. Ovíparo, está en un líquido. ¿Y dónde estaba primero Dios? En las aguas. Es decir, el animal nace primero en agua, muere al agua y nace en la tierra. Pero ya también el animal tiene otra característica. El animal tiene pensamiento. El animal tiene instinto. Un instinto de conservación. Un instinto que te dice no te acerques. Un instinto que el perro cuando ve un palo raja. ¿Sí? ¿Sí o no? O cuando tú ves, o cuando el pajarito te ve acercarse a él, ¿qué hace? Vuela. ¿Por qué vuela?
Porque tiene un pensamiento, un instinto que le dice, volá. ¿Vamos entendiendo? Ahora, por eso es que nosotros conceptuamos que el nacimiento y la vida se da desde el momento de gestación. Entonces, ahora les voy a explicar el hombre cuántos nacimientos y cuántas muertes tiene. El hombre tiene 3 muertes y 3 nacimientos. ¿Ok? El hombre está en el vientre de la madre, ¿sí? De ahí nace, y si ustedes se han dado cuenta, él está en un ambiente vítreo, líquido. Para nacer tiene que morir del ambiente líquido. Es por eso que los médicos cuando nacemos, ¿qué es lo que hacen? Nos levantan de las patas y ¡chatá! Una nalgada y nos tienen que oír llorar. Es decir, cuando tú recién lloras, es que naces a la vida terrenal. ¿Ok? Pero después de la vida terrenal para nosotros, en la vida terrenal, ¿qué sucede? Vamos a explicar más luego. Hablamos de una vida espiritual. ¿Sí? Pero para nacer a una vida espiritual, tenemos que morir a la terrenal. ¿Sí? Y la vida espiritual, ¿en qué manifestación es? ¿Agua, tierra o aire? Aire. Es espíritu. Es neuma. Es soplido. Por tanto, la vida tiene que manifestarse en los 3 elementos y tiene que morir en los 3 elementos tu esencia, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Ahora, ¿cómo es que el hombre suscita todo eso? ¿Y en qué parte de la palabra se encuentra? ¿Sí? ¿Cómo es este asunto, pastor? Me está rompiendo los esquemas, me están diciendo ahora seguro los hermanos que nos están escuchando por internet. Le voy a explicar. En el agua se produce un nacimiento físico y espiritual en el hombre. ¿Cómo es eso? Cuando tú naces, cuando tú eres concebido, empieza el crecimiento físico. Este pellejo, esta hermosura, estuvo en el vientre de mamá. Pero también juntamente con eso estaba el Espíritu de Dios. Porque dice que nosotros fuimos puestos en el vientre de nuestra madre. Fuimos concebidos por percepción de Él. Y en ese vientre, el niño es completamente inocente. No conoce el bien, no conoce el mal, no ve nada, no percibe nada, pero oye. ¿Y nosotros cómo caímos espiritualmente? Por oír al enemigo. Y cuando nacemos al mundo terrenal, nosotros morimos espiritualmente. Nuestro espíritu se separa de Dios y por eso es que nacemos con un pecado original. Ahí es el nacimiento del pecado original. Entonces ya estamos muertos espiritualmente cuando nacemos físicamente. Es decir, ya hay una muerte. Pero como hay una muerte espiritual, hay un nuevo nacimiento que es el nacimiento del alma. En el alma, ¿qué se encuentra? Se encuentran nuestros sentimientos,
nuestra capacidad cognitiva, nuestro razonamiento lógico. ¿Están ahí? ¿Sí? Es decir, nosotros morimos espiritualmente, morimos de la inocencia y pasamos a la toma de conciencia. De cierto te digo, que si comieres de ese árbol que está en medio del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás, le dijo Dios a Adán. Y esa muerte se tiene que suscitar. Sin embargo, dice que Adán vivió 900 años. Dios no era mentiroso, pero lo que te está queriendo manifestar Dios es que cuando tú nazcas, justamente ahí vas a morir espiritualmente. Cuando pises la tierra, cuando te saque del paraíso. ¿Estamos entendiendo? Cuando yo salga del paraíso y cuando tú salgas, cuando vemos el vientre, simboliza la protección de Dios. Simboliza de que tú estás ahí guardado, cuidado, protegido. Nada te puede tocar, nada te puede lastimar. Una madre jamás va a permitir que alguien toque a su hijo en su vientre. Y Dios exactamente en el paraíso nos tenía así, protegidos, guardados, custodiados. Con el pecado pasamos a la tierra. Y ahí empezamos a conocer toda la decadencia. Ahora, ya tenemos una muerte. Y tenemos ya un segundo nacimiento, ¿verdad? Ahora, murió el espíritu, nació el alma. El cuerpo tiene que morir. ¿Verdad? Porque si no, ¿cómo sería? Pero para que muera el cuerpo, ¿sí? Como los animales, mueren y quedan todo. Pero nosotros somos necesarios espiritualmente. Pero antes que muera el cuerpo, nosotros tenemos que nacer en espíritu. Y para nacer en espíritu, tenemos que morir en el alma. Si no hay muerte del alma, no puede haber nacimiento del espíritu. ¿Estamos? Es decir, tiene que morir el espíritu para que nazca el alma. El alma para que nazca el espíritu. Tiene que morir el cuerpo. ¿Sí? ¿Sí o no? Tiene que morir el cuerpo. Y morir el cuerpo es la renuncia a uno mismo. Por eso es que Dios decía, mis pensamientos no son tus pensamientos. Por eso es necesario poder hacer nacer el espíritu y matar el cuerpo. Sin embargo, nosotros cuando vemos acá que se dice en Romanos 8, 9 al 11, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora fíjense, dice, mas no vivís según la carne. Cuando se refiere a la carne, nosotros pensamos que es este pellejo. De ahí que muchos antiguos cristianos y aún en la religión católica, ¿qué hacen? Se azotan y castigan la carne. Pero no se está refiriendo a la carne. Se está refiriendo a tu mente. Porque ¿saben qué gobierna la carne? La mente. ¿Qué es lo que dice que tienes que pecar? ¿Mi cuerpo se va solito? No. Tu mente, tu pensamiento, tu alma, tu razonamiento. Eso es lo que te lleva a pecar, a la carne que nosotros llamamos. ¿Vamos conceptuando? ¿Me dejo entender? Amén.
Yo les dije que eso a mí me voló, me voló las chapas, quedé más pelado de lo que soy. Con eso les digo todo. Porque es algo tremendo. Por fin entendí cómo vamos muriendo en cada etapa de nuestra vida. Amén. Y es por eso que como ya murió el espíritu, a la concepción, el espíritu es eterno, porque nace y no puede volver a morir. Amén. ¿Ok? Y usted me dirá, pero pastor, a ver, déjeme entender. ¿Y eso pasa en la deidad de Dios? Pasa en la deidad de Dios. El Padre, ¿qué es? Pensamiento, creación. El Hijo, manifestación física. Es necesario que yo me vaya para que venga, ¿qué? El Espíritu. Dios mismo, aún en su propia esencia, nos está diciendo, tiene que morir el pensamiento y hacerse uno con el cuerpo, como el Padre con el Hijo, para que venga el Espíritu y sea el Espíritu quien gobierne, y ya no el pensamiento ni gobierne la carne, sino el Espíritu. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es muy interesante lo que Dios nos pudo enseñar en esta semana. Doy gracias a Dios por esto. Ahora, nosotros tenemos que empezar a ver. Y ahora podemos entender. Cuando Dios nos dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si nosotros empezamos a poner lo que hacemos, lo que obramos y lo que pensamos, Él nos va a afirmar. Ahora podemos entender cuando Cristo dice, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a morir en el Espíritu, al primer nacimiento, y nacemos en el pensamiento, y empezamos a morir al pensamiento, es en ese momento que empezamos a caminar en el Espíritu, porque empezamos a vivir en fe. Ya no preocupándome por lo que pasará mañana. Ya no tratando de entender las cosas que suceden, porque ¿qué logramos con eso? Hay mucha gente que vive pensando en pavadas. Hay gente que trata de ganar todo, de tener fortuna, de tener fama, de tener posesiones, de tener gran conocimiento de la ciencia. ¿Y qué dijo Cantar de los Cantares? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque al final, esa gente está vacía. Y cuando muera, va a ser como un animalito a la tierra. Porque no pudieron hacer nacer el Espíritu. El nacer al Espíritu es renunciar a tu yo. Es renunciar a Henry, es renunciar a Octavia, a Josué, a Jonathan, a Joel, a Caleb, a Karina. Es necesario, a Juan, es necesario renunciar a tu yo. Es empezar a ver al otro con los ojos de Cristo. Es un proceso largo que solo termina cuando mueres. Es necesario. El morir a la carne
nos lleva a poder entender que nuestros sentimientos aún tienen que ser gobernados por Dios. Nuestros rencores, nuestra amargura, nuestro odio, nuestra falta de amor tiene que morir. Caso contrario, no podrás acceder al cielo, porque no has muerto a esa parte de tu vida. ¿De qué nos sirve tener riquezas? De nada, porque no nos las vamos a llevar. Yo enterré a un gran amigo el domingo, por lo cual no estuve yo acá. Gran científico. Una de las 5 mejores eminencias en el conocimiento de la Argentina. Galardonado. ¿Tiene bienes? Posiblemente tenga bienes, no lo sé bien. ¿Y de qué sirvió todo eso? ¿Llevó algo? Yo no lo vi. Lo metieron en un cajón y lo metieron a la tierra. Chao. Y mucha gente vive así. Vive vacía por dentro. Llena de sabiduría, llena de conocimiento, llena de riquezas. Yo he podido conocer gente así. Por mi trabajo he conocido artistas que llegaban al escenario rodeado de gente. Todo el mundo ¡ah!, gritaba. Las chicas se le desmayaban. Los hombres pedían autógrafo. Pero también los he visto llegar al camerino y llorar porque estaban solos. Y mucha de esa gente está muerta por dentro, si es que no se quita antes la vida. Amados, hagamos un compromiso con Dios. Os es necesario, decía la palabra, nacer de nuevo. Y fíjense que acá habla del Espíritu, porque dice, el viento sopla. Tenemos que nacer en el Espíritu. Ahí en ese elemento que nosotros aún no conocemos, el viento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y cuando está diciendo eso, es justamente, hermano, camina en fe. Porque nosotros ya no vivimos para el hombre, ya no vivimos para nosotros, sino para Dios. Por eso es que cuando nosotros nos llaman como ministros, como siervos, dicen, hay que ir a tal sitio, nosotros vamos. ¿Qué vas a hacer mañana? Muchas veces a mi esposa le dicen, mañana nos podemos reunir. No puedo, porque no sé lo que va a pasar mañana, porque yo ya no me puedo agendar, porque yo ya no vivo para mí. Es Dios quien me va a decir, ve para allá, anda para acá, camina para allá, y nosotros solamente somos entes que vamos bajo la voluntad de Dios. Pero si nosotros hoy no matamos a nuestro yo, si mañana no matamos a nuestro yo, si todos los días no matamos a nuestro Dios, entonces nunca morirá nuestra carne y habremos matado también nuestra alma. Para que podamos nacer, mis amados, debemos matar el alma para que se vivifique el espíritu. Porque el espíritu jamás volverá a morir. Ahora mi pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde te quedaste? ¿En qué elemento está tu vida? ¿Estás todavía en el agua? Buscando la protección del hombre, ayúdenme, denme, cuídenme, guárdenme. ¿Estás solamente
meditando en Dios? ¿Has llenado tu mente de teología y conocimiento dogmático de Dios y no te atreves a tener un contacto con Dios? De nada nos sirve tener todo el conocimiento, aún teológico, si nosotros no somos capaces de morir a ese conocimiento para poder entender a Dios. Yo les digo, esta palabra a mí me rompió mis esquemas. Ustedes saben que yo enseño teología. Trabajo con pastores. Enseño a pastores. Pero a mí me rompió esto. Me dijo: Henry, si tú no mueres a ese conocimiento, a ese parámetro que me has puesto como Dios, y dices, no, si Dios si no habla en lenguas no es espiritual, si viene con pollera, si viene con pantalón no es espiritual, si se pinta la cara no es espiritual, si danzan no es espiritual, o si no danzan no es espiritual. No. Yo soy tu Dios. Yo soy el que soy, no tengo parámetros. Muere a tu pensamiento para que viva mi pensamiento en ti. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, esta mañana te pido que nos hagas morir, Señor. Esta mañana rompe mi pensamiento. No quiero seguir pensando como hombre. Permíteme morir a la carne. Permite entregarte mi alma, mis sentimientos, mis dolores, mis amarguras. Lléname de tu presencia. Lléname de tu palabra, para que sea conforme a mi espíritu. Y mi espíritu pueda ir gestándose dentro de mí, para que el día que yo me vaya a la tumba, junto con mis pensamientos, pueda aflorar todo mi espíritu en ti, dado por ti, formado en ti, diagramado en ti, creado por ti, porque solamente tú eres capaz de dar vida a mi espíritu. Jamás lo podrá hacer mi carne. Jamás lo podrá hacer mi alma. Pero tú, que eres espíritu, solamente tú podrás llenarme de tu espíritu. Y así algún día podré decir, juntamente con Pablo: mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así podré decir: todo lo tengo por basura. Todo lo perdido no importa, porque tengo algo más importante. Y que eso más importante sea tu presencia en mi vida. Que eso más importante sea sentir tu abrigo, tu abrazo, tu cariño. Sentir todos los días, escuchar tu voz diciéndome: has muerto en esto, toma vida. Sentir la caricia de ti, Padre, es lo que hoy queremos tener. Solamente en tu presencia queremos morar. Gracias te damos, Señor. Gracias por el Consolador. Gracias por dar a tu Hijo por nosotros. Y gracias porque se tuvo que ir y te lo llevaste para que viniera el Espíritu Santo para llenar nuestras vidas y formarnos como seres espirituales. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, salude a su hermano. No se olvide
Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.